Un gusto, hermanos, compartir con ustedes en esta mañana. Confiamos que el Señor va a poder decir algo en nuestras vidas. Les pediría que por favor abramos el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 10 al 13 y 16. Dice así: Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en alrededor, será santísimo. Y aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por el borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Verso 16. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. Y bueno, el texto luego continúa con otras medidas y detalles del ministerio en la casa. Bien, hemos leído esta porción del libro de las profecías de Ezequiel. Ustedes saben que este libro, estas profecías fueron dadas durante la cautividad de Jerusalén en Babilonia. Y perciban que en los capítulos 40 al 42 de Ezequiel, el profeta describe con detalle el templo que le había sido mostrado, con todas sus medidas y configuraciones. Está lleno de detalles. Lleno de detalles este templo. Obviamente, esto tiene que referirse a exigencias espirituales del Señor respecto a este templo, que en ese entonces, en el Antiguo Testamento, era un templo edificado, un edificio, pero que en el Nuevo Testamento se refiere a nuestras vidas. Nosotros somos el templo de Dios. ¿No es verdad? Miembros cada uno en particular, dice la palabra. Y bueno, entonces, esto es lo que hemos leído. Se presenta el templo y en el capítulo 43 se hace un énfasis particular sobre un punto que quiero tocar, y es en relación al altar, además de otras cosas que hemos leído, ¿no? Entonces, en cuanto al altar del templo, que es nuestro punto central en esta ocasión, sabemos que es una figura de la cruz de Cristo. Y este altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios y ofrendas de Israel. Y había diferentes tipos de sacrificios, ¿no? Habían sacrificios de expiación por los pecados, habían holocaustos, habían ofrendas de paz, etc. Ahora bien, el área del templo que Dios mostró a Ezequiel en los capítulos precedentes y un poco en este, era cuadrada, era un área cuadrada. Y vamos a ver un poco más adelante, aquí está en esta figura, ustedes pueden ver, esto es un
es una de las reconstrucciones, podemos decir, del templo de Ezequiel. En los capítulos 40 y 42, donde se describe el templo, se especifica una serie de detalles. Y es bastante complicado entender todo eso. Así que hay diferentes configuraciones del templo. Han habido a través de los tiempos, yo he visto varias, pero esta es una que refleja lo suficiente para lo que queremos decir hoy en día, ¿no? Y como les decía, el área del templo que Dios mostró a Ezequiel era cuadrada, y en el centro de este cuadrado se encontraba este gran altar del que se mencionan los últimos versículos que hemos leído. Esto obviamente era diferente del tabernáculo de Moisés, erigido en el desierto, pues en el cual el atrio del tabernáculo no era cuadrado. Y el altar se encontraba justo en la entrada del tabernáculo. Pero en este templo, y esto es muy importante, el altar se encuentra justo en el centro del cuadrado. Es importante darse cuenta de esto. Si hiciéramos unas diagonales entre los vértices de este cuadrado, veríamos que éstas se cruzan en el altar. De manera que en el centro de todo está el altar, que hemos dicho es una figura de la cruz de Cristo. Por tanto, hermanos, el altar gobernaba todo lo relacionado con el templo de Dios, específicamente con la casa de Dios. No veo bien desde acá, pero en alguna parte se ve delante del altar un edificio. Esto era lo que se llamaba la casa de Dios o el santuario de Dios. Ahí se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿No es cierto? Pero por lo que vemos, el altar realmente era el centro y gobernaba todo en cuanto a esta casa de Dios. Todo lo que estaba en el templo era gobernado por el altar. También gobernaba todo lo que estaba alrededor del templo de Dios. Si se viera en detalle esta figura, veríamos que al lado de la casa existían unas cámaras, que eran las cámaras de los sacerdotes. Que estaban alrededor de la casa. También están los lugares donde se preparaban las ofrendas, que son las esquinas del templo. Todo estaba reunido alrededor de la casa entonces, pero todo en la casa. Y el área circundante estaba gobernada o gobernado por el altar, Además, todo ministerio también de la casa era gobernado por el altar. Podemos decir que no había ningún ministerio en la casa que no dependiese de este altar. En el altar continuamente se ofrecían los sacrificios ordenados o establecidos por la ley a los sacerdotes continuamente. Entonces todo se centraba en este altar. Y luego, más allá de la casa, en el área inmediata, en toda la tierra que circundaba el templo, bueno, en este caso, en las profecías de Ezequiel vemos el río que salía de la casa. No sé si se ve en esta figura, un río que está pasando a través del altar. Otra vez, a través del altar, salía hacia afuera y descendía por toda la tierra. Esto se describe más adelante en el capítulo 47 de Ezequiel.
Pero aún lo externo estaba también gobernado por el altar. Este río salía por debajo del umbral de la casa y pasaba por el altar. ¿No es cierto? Entonces, tanto lo interno como lo interno era gobernado por el altar. Pero vamos a considerar en esta ocasión lo que corresponde al interior de la casa. En todo esto que hemos descrito, hay una verdad inicial, primera y vital, que es cuando el altar, la cruz, en otras palabras, está en su lugar en la casa, con sus medidas correctas. Y este era un gran altar. Era un gran altar. Medía varios metros de lado, más de 5 metros de lado. 4 o 5 metros. Entonces, cuando el altar está en su lugar, en la casa, con sus medidas correctas, todo lo demás estará en orden. Y todo lo demás tendrá su verdadero valor y significado, porque el altar lo define todo. Frecuentemente nosotros, hermanos, estamos preocupados por las cosas de la casa del Señor, ¿no es cierto? Por el orden que debe existir en esta casa. Estamos preocupados por los ministerios de la casa del Señor. Estamos preocupados por la gente que está relacionada a esta casa, tanto los que están dentro como los que están fuera. Pero siempre comenzamos por lo externo. Procuramos poner en orden la casa del Señor. Procuramos poner a la gente relacionada con la casa correctamente, en su lugar correcto. Estamos muy preocupados por los ministros y por los ministerios en la casa del Señor. Pero si la cruz estuviera en su lugar, con sus medidas apropiadas, estas cosas se resolverían por sí solas. Como en el templo de Ezequiel. La gente estaría bien si la cruz estuviera en su lugar. Los ministerios en la casa serían vivos si la cruz estuviera en su lugar. Habría orden en la casa del Señor si la cruz estuviera en su lugar. Es simplemente así. Si la cruz está en el centro del templo, con sus medidas correctas, y repito, este era un altar grande, grande. Entonces todo lo demás ocuparía su lugar correcto y en una relación viva, armónica. Ahora bien, aunque esto no es mencionado aquí, pero sí en el tabernáculo que fue erigido en el desierto y también en el templo de Salomón, podemos decir que este altar era de bronce. Y el bronce tipifica los justos juicios de Dios. Por tanto, este altar, este gran altar, representa la plenitud de los justos juicios de Dios. Como mencionamos anteriormente, en este altar se ofrecían varios sacrificios. Y uno de ellos hemos mencionado era el holocausto. ¿No es cierto? Cuando se ofrecían los holocaustos, el animal sacrificado era totalmente quemado. Totalmente quemado.
y reducido a cenizas. Las cenizas eran luego vaciadas, echadas, tomadas del altar y puestas a un lado en el suelo. El holocausto en el Antiguo Testamento representa la completa consagración o entrega de la persona que hacía el sacrificio a Dios. Y también representa la purificación de sus pecados. Y por tanto es una figura de la mente de Dios, de lo que Dios piensa respecto a la injusticia del hombre natural. El hombre natural es este que procede de Adán y por tanto era consumido en este holocausto. Cuando se ofrecían los holocaustos, es una figura de que era consumido por el fuego del juicio de Dios, que era reducido a cenizas y luego derramado en el suelo. Esta es la mente de Dios. Esto es lo que Dios piensa que debe suceder con el hombre natural. Tremendo, ¿no es verdad? Esto es lo que Dios piensa que debe suceder con la generación adámica. Y esto es lo que ha sucedido en la cruz de Cristo. ¿No es cierto? Este hombre ha sido quitado de en medio. Ha sido consumido por el fuego del juicio de Dios. Ha sido reducido a cenizas. Eso es lo que Dios piensa del hombre natural. Muchas veces los cristianos no llegamos a entender esto como un principio en nuestras vidas después de recibir al Señor. Por eso es importante que el altar ocupe el centro de la casa de Dios. El centro. Es decir, que este gran altar pone punto final a toda nuestra vieja naturaleza, a nuestra antigua manera de vivir, a nuestra disposición hacia el pecado, tanto en relación a las cosas malas, pero también con relación a las cosas buenas, humanamente hablando, ¿no? Eso es por una parte, todo lo que ocurría con la víctima, cuando era quemada en holocausto sobre el altar. Lo que esto significaba, lo que esto significa para nuestras vidas, porque se habla también del sacrificio de Cristo, que era un holocausto. ¿No es cierto? Una ofrenda enteramente quemada a Dios. Pero también hay otro asunto relacionado en el altar con la víctima que era ofrecida, que era sacrificada. Y en este caso estamos hablando ya no de los animales del Antiguo Testamento, sino del Señor Jesús, que fue ofrecido igual en holocausto en la cruz. ¿Cierto? Jesús no trajo consigo nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. No trajo consigo. ¿Y por qué no trajo consigo esa naturaleza? Porque no fue engendrado de padre y madre, sino que fue engendrado en la Virgen María por el Espíritu Santo. Por tanto, Jesús no trajo la naturaleza pecaminosa que todos nosotros traemos de nuestros padres. Y además de eso, tampoco cometió pecado alguno en su vida. ¿No es cierto? Por tanto, si bien sufrió el juicio de Dios en la cruz, es decir, la muerte en la cruz por nosotros, si bien es cierto que ocurrió esto,
En sí mismo no había injusticia alguna, por lo cual no podía ser destruido. En la cruz se destruye solo al pecador. Por lo cual Jesús podía pasar por el fuego del altar. Podía pasar a través del altar. No podía ser retenido por la muerte. Su propia naturaleza podía vencer todo el juicio de Dios. Y por eso fue resucitado. Tremenda sabiduría de Dios, ¿no? Tremenda sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, este altar, este gran altar implica que un tipo de hombre es traído hasta su final. Este es el hombre natural, el que proviene de Adán. Se dice de Jesús que era el postrer Adán. ¿Se acuerdan? El último Adán. Ahí terminó la generación de Adán. Pero también significa que en este altar comienza otro hombre. Otro hombre toma su lugar, el que resucitó. Esto es el Señor. Es decir, todo ha sido juzgado en el altar. Todo es juzgado en la cruz. ¿Se entiende, no? ¿O no? Amén. Bien, nosotros mismos hemos sido juzgados en la cruz de nuestro Señor. Y en nosotros mismos hemos sido traídos hasta nuestro fin. En este altar, en esta cruz. Nosotros hemos sido traídos hasta nuestro fin. La palabra dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Así debe ser con el altar. Todo el hombre natural ha sido juzgado y traído a su fin en la cruz de Jesús. Todo. Es muy importante, hermanos. Nos vamos a dar cuenta que en la experiencia cristiana, este todo toma mucho tiempo en asimilarse. Somos propensos muchas veces a reconocer que los pecados que hemos cometido, las cosas malas que hemos hecho en nuestra vida, sí, todas han sido juzgadas en la cruz. Pero esa parte buena, natural del hombre, inclinada a querer guardar las cosas del Señor en sí misma, en su naturaleza, eso también ha sido destruido. Eso también ha sido destruido. Y es importante reconocer esto. Por tanto, si todo esto ha sido tratado así en la cruz, esto abre tremendas posibilidades, ¿no? Es posible que ocurra cualquier cosa en la casa de Dios. Si el altar, entonces, esta cruz, ocupan su lugar, están en su lugar, todo en la casa de Dios estará bien. Todo debe estar bien. ¿Me entienden? El ministerio también estará bien. El orden estará también bien. No se tendrá que intentar poner las cosas en orden porque esto es una consecuencia directa o espontánea de la cruz. ¿Me entienden, hermanos? Podemos nosotros encontrar desorden en la casa de Dios, que somos nosotros. Podemos encontrar desorden. Se puede encontrar al hombre natural en la casa de Dios. Se puede y se encuentra realmente. Se pueden encontrar condiciones totalmente equivocadas en la casa de Dios muchas veces. ¿Cómo se va a tratar con todo esto, hermanos? Solo puede tratarse con estas cosas en base al principio de la cruz.
La cruz es el altar, es lo que ordena todo en el templo. Y tenemos que entender esto. Ahora vamos a ver algunas cosas en particular para bajar toda esta exposición a algo que es más práctico en nuestras vidas. No es un tratado exhaustivo de la cruz de ninguna manera. Simplemente algunos casos en particular de cómo debe aplicarse la cruz en la casa de Dios en nuestras vidas. Primero, en cuanto a nuestras relaciones con la gente. Nosotros sabemos bien que es muy difícil tratar con la gente en sí misma. Es muy difícil. Cada persona es un mundo. Yo les comento que me dedico a la construcción, ¿no? He construido, por la gracia del Señor, casas, edificios. He tenido que lidiar con clientes de todo tipo, ¿no? Yo les digo que cada cliente es un mundo. Un mundo. Cada cual tiene una manera de ver las cosas, de percibir las cosas. Yo en broma he dicho muchas veces que a los arquitectos deberían hacerles un altar. Porque la gente nunca está contenta. Siempre tiene algo que decir. Siempre tiene algo de qué quejarse. Entonces es muy difícil tratar con las personas como tales, ¿no? Tratar de entender todo lo que está detrás, sus pensamientos y a veces también sus extravagancias, ¿no? Porque ni siempre son cosas muy coherentes. Pero el punto es que es muy difícil tratar con la gente en sí misma. Es muy, muy difícil. No se puede tratar con las cosas externas, con las cosas mismas. Pero si tan solo pudiera traerse la cruz a estas circunstancias, a estas situaciones, y la gente pudiera ver la cruz, el problema estaría resuelto, conforme a la Biblia. ¿Me entienden? Vean el caso de las familias, por ejemplo, donde los padres tienen conflictos entre sí, o se tienen conflictos con los hijos. Yo estoy seguro que muchos acá deben tener situaciones semejantes, así que es algo muy apropiado comenzar por casa, ¿no es cierto? Las dificultades, los conflictos que pueden existir entre los padres o los padres con los hijos o viceversa. Dice el texto en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y en Gálatas 4:20-21 leemos, y manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Tanto entre esposos o entre padres e hijos, muchas veces encontramos en la casa de Dios situaciones similares a estas, a las mencionadas en estos versículos. Si alguno aquí ha intentado lidiar con estas cosas o resolverlas, sabe muy bien que hacerlo, intentar hacerlo es meterse en un mundo que no tiene fin. No tiene fin, ¿no? Aunque muchas veces pensamos que nosotros podemos cambiarlo, ¿no? ¿No es verdad? Puede haber muchas razones, 1000 argumentos. Ya les he dicho, pregunta a una persona y les puede dar 1000 razones, 1000 argumentos.
Cada uno conforme a su percepción, a cómo ve las cosas en esta vida, en este mundo, cómo percibe todo. Pero la única solución para que cambie la amargura, enojos, iras, gritería, pleitos, celos, etcétera, es que el altar ocupe su lugar, que la cruz haga su trabajo y ejecute al transgresor. ¿Sí o no? Ejecute al transgresor. Tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa. Y avergüéncense de sus pecados. Y miran el diseño de ella. Las proporciones espirituales de cada parte de tu vida. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus descripciones y todas sus leyes. Vas a ser un hombre completo, íntegro, cuando observemos este versículo. Solo la cruz puede librarnos de nosotros mismos, hermanos, de nuestra carne viciada por el pecado. Escuchen ahora esto. Y solo el Espíritu Santo puede mostrarnos lo que debe ser destruido en la cruz. Y aún más, lo que es más importante, solo el Espíritu Santo puede hacer que estas cosas realmente mueran. ¿Entienden? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, hermanos, Él se encarga de enseñarnos y de hacernos partícipes de la muerte de Jesús en la cruz. Y nos hace partícipes también luego de su vida nueva, su vida de resurrección. Solo el Espíritu Santo. Es una transacción espiritual, hermanos. Yo les aseguro que muchos de ustedes quizá no han oído mucho de la doctrina de la cruz. Eso me pasó a mí. No conocía mucho de la doctrina de la cruz, pero sí sabía desde el día que me convertí, desde el día que fui bautizado por el Espíritu Santo, que habían cosas que podía hacer y habían cosas que no podía hacer. Y es más, me di cuenta que había dentro de mí alguna cosa, una naturaleza que se oponía a Dios. Se oponía a Dios, de la cual tenía que tener cuidado. Ese es el viejo hombre. Esa es la generación de Adán. Ese es el linaje de Adán. Entonces, hermanos, esto es tan vital, que el Espíritu Santo nos traiga ese conocimiento, esa revelación, esa luz, para que sepamos cómo conducirnos. En alguna oportunidad antes, les he dicho que cuando tú te conviertes, no necesitas que nadie te enseñe muchas cosas, porque el Espíritu Santo mismo está dentro de ti y Él te enseña todo, todas las leyes de Dios. Ese es un principio legítimo, válido, que se aplica a la cruz. Algunas de esas cosas tú las puedes evitar, te puedes abstener, puedes dejar de hacerlas, puedes no obedecer a la tentación, cosas así. En otras se requiere un mayor poder del Espíritu operando en tu vida para librarte de las ligaduras de muerte y de pecado que
tantas veces han estado sobre nosotros que a veces persisten por un tiempo hasta que Dios nos libra de ellas, ¿no es cierto? Pero el artífice o el autor de todo esto es el Espíritu Santo. Y te das cuenta también que una vez que eso ha sido quitado de medio, aparece una nueva vida. Esa es la vida eterna, hermano. A veces no definimos bien qué es vida eterna. Es la vida del Señor. La nueva vida en el Señor. Esa es vida eterna. ¿Me están entendiendo? Una vida que no puede ser más tentada. Una vida que agrada a Dios. Eso es vida eterna. Muchas veces en la casa de Dios podemos conocer toda la doctrina de la cruz. Podemos recitar los versículos que hablan de la cruz de Cristo, de nuestra muerte juntamente con Él. Pero todavía se manifiestan en nosotros estas cosas. Y debemos ser honestos. Como dice Hebreos 10:22, acerquémonos a la presencia de Dios con corazón sincero. Esto es vital. Si queremos ir a alguna parte con Dios, para acercarnos al Señor tenemos que ser absolutamente honestos. Tenemos que ser sinceros. Por el Espíritu tenemos que llamar las cosas por su nombre. Las cosas que hacemos por su nombre. Lo que somos por su nombre. Si estas cosas, les decía, se manifiestan en nosotros, tenemos que reconocer que nuestro conocimiento de la cruz todavía es meramente teórico, a pesar de todo lo que podamos saber, ¿no? Que necesitamos mayor luz y revelación de Dios para que sea real. Y luego de reconocer esto, nos ponemos otra vez en campaña y lo intentamos de nuevo. Para que la cruz haga su obra en nosotros. La cruz opera espiritualmente en el hombre, hermanos. Espiritualmente. No es una mera teoría. No es una mera doctrina. No es algo que tú aprendes de memoria. Es algo que opera espiritualmente. Y por tanto debemos ser enseñados espiritualmente. Y toda transacción con la cruz es espiritual. En el espíritu. Esto sí es eficaz. Ese es el secreto de la eficacia de la cruz. Y no quiero hacerla complicada, porque comienza en cosas muy sencillas. Pero su fundamento es siempre espiritual. Nosotros vemos en Romanos 7 que es un capítulo en el cual Pablo estaba administrando las cosas de Dios en algún momento en su vida, pero de una manera humana, no espiritual. Con sus fuerzas humanas me refiero. Y ahí vemos toda la crisis que pasa y todo lo que ve que ocurre dentro de sí a causa de estar todavía humanamente queriendo cumplir la ley. Como les decía, la cruz tiene que terminar con lo malo y con lo bueno. En este caso, lo bueno era el cumplimiento de la ley de Dios, pero en la carne. ¿Me entiende? Y a causa de eso, a causa de querer cumplir la ley en la carne, de hacer lo bueno en la carne, seguía en la carne. Y por tanto, el pecado se manifestaba en el momento que menos esperaba, aún queriendo hacer el bien, terminaba haciendo el mal. Así es el pecado. Es la servidumbre del hombre natural, carnal, al pecado. Sirve al pecado. Yo con la carne sirvo a la ley del pecado, dice Pablo. ¿Cierto?
¿Y cuál es la salida de toda esta crisis que pone justamente entre el capítulo 6 y el capítulo 8? ¿Por qué? Porque las cosas que se hablan de la cruz tienen que entenderse espiritualmente y tienen que manejarse espiritualmente. Y la solución a este problema del capítulo 7 de Romanos es una vida espiritual en él. Dice la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado. ¿Y qué es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? Es el Espíritu Santo morando y obrando en su vida, en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué les parece? El Espíritu Santo es la solución, hermanos. Él te va a llevar a la cruz. Él te va a mostrar lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Él va a poner en orden tu casa. No hay otra manera. Tú puedes recurrir a cualquier consejo, pero siempre este tiene que ser enfocado en la cruz. Y no teóricamente, no solo doctrinalmente, es espiritual. ¿Me entiende? Por eso es que a los cristianos nos toma un tiempo aprender estas cosas. A veces las tomamos como si fueran muy sencillas, muy ligeras, pero no es así. El Señor revela poco a poco las cosas. Nos va dando luces internamente. Y realmente llega el tiempo en que la cruz es eficaz en tu vida porque sabes cómo manejarla. Desde un principio la sabes. Pero es algo progresivo. Dice que la palabra de Dios penetra hasta partir. Hasta partir. ¿Qué parte? Alma y espíritu. ¿Y por qué es necesario que parta alma y espíritu? Porque alma es la naturaleza de Adán. Espíritu es la naturaleza del Señor. ¿Me entienden? En el corazón del hombre nuestro tiene que haber una separación de una y de otra cosa. No podemos movernos indistintamente. Tiene que haber una separación profunda de alma y espíritu. Nosotros estamos llamados a ser hombres espirituales. El Adán, alma viviente, es el que ha sido consumido en el holocausto, hermanos. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Esto, que lo he dicho en un minuto, toma a veces años, décadas, hasta que queda claro en el corazón. Pero es la solución a los problemas del hombre, la solución a tus problemas, a los míos, a los de la iglesia. Y de cualquiera que escuche el Evangelio del Señor. ¿Ven? Bien, ahora, hemos visto esta parte de las relaciones con la gente en la casa de Dios y aún fuera de la casa de Dios. Pero vamos a tocar algo más en cuanto a la gente fuera y también dentro. Cuando hablamos de los ministerios. Vamos a tocar el ministerio de enseñanza, por ejemplo. Tanto dentro como fuera de la casa de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el secreto para que el ministerio de Pablo haya sido tan fructífero? Se inscribiera en la Biblia. Porque él no estaba escribiendo la Biblia, él estaba escribiendo cartas a los hermanos de las iglesias a las que había predicado, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el secreto para que generación tras generación haya sido bendecida por sus palabras? Tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Cuál fue el secreto? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Este era su secreto. Su experiencia personal de la cruz de Cristo. El altar estaba en el centro de su templo, de su predicación, de su ministerio, el altar. Escuchen los ministerios, el centro. Escuchen lo que él dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué tremendo principio, hermanos! Nosotros los hombres nos ocupamos de la política, ¿no es cierto? Hoy en día en Bolivia todos tienen mucho que decir sobre la política, pensando que esta debe salvar nuestras vidas, ¿no? Yo he perdido la esperanza, hermanos. Cuando estaba en colegio, podía pensar que algo habría de hacer de bien para este país. Pero me he dado cuenta que tenía la vista puesta en los medios equivocados, porque no es posible. Tampoco la ciencia, hermanos, te puede salvar. Ni una exposición, hablando de ministerios, con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que se debe hacer es predicar a Cristo y a este crucificado. Pero en mí. Pero en mí. El secreto de Pablo fue la predicación con demostración de espíritu y de poder. Es decir, que sus oyentes, cuando él hablaba, cuando él hablase, experimentasen la voz del Espíritu de Dios. Y las maravillas que hace el Espíritu en tu vida. Cuando crees, cuando le escuchas. A través de Pablo, a través tuyo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que no te apoyes en tu vida de aquello que es sabiduría humana. Que puede encantar a los hombres, porque suena bien. Sabiduría de los hombres, pero mal que mal de los hombres, aún con las cosas de Dios, pero no en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Nadie quiere apoyarse en la sabiduría de los hombres, porque esto no tiene poder, hermanos. Pero escucha a Dios, oye atentamente su voz, que Dios te revele algo, a través de un predicador quizá, o puede ser en lo escondido de tu recámara. Si Dios te revela algo, te enseña algo de Cristo, eso sí tiene poder para cambiar tu alma, para cambiar tu ser, hermano. Eso sí tiene poder. Eso es lo que decía Pablo, demostración de espíritu y de poder. ¿Queremos poder de Dios para cambiar, hermanos? ¿Para ser otros? Porque tantas veces oímos las cosas de Dios una y otra vez y no producen un cambio verdadero en nosotros. ¿Por qué? Porque deben venir con demostración del Espíritu y de poder.
¿A quiénes escuchas, hermano? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que buscas? ¿Tienes tus sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es espiritual, de lo que viene de Dios o no? Eso es. Debemos buscar al Espíritu Santo hablando a través de los predicadores, a través nuestro. Y no siempre ocurre eso, hermanos. En la alabanza es la misma historia, les diré. En la alabanza es la misma historia. Y en cualquier cosa de la casa de Dios es la misma historia. Hay cosas que vienen del Espíritu y hay cosas que no. Tienen la forma, pero no son del Espíritu. Amén. Ahora, esto de oír a este tipo de predicadores se dan aquellos predicadores que están crucificados a la sabiduría de los hombres. Están crucificados. Que han renunciado a la sabiduría de este mundo, a las cosas de este mundo, a esta naturaleza del alma. Y han tomado la naturaleza de Dios, las cosas de Dios, en quienes hay una diferencia establecida entre el hombre natural de Adán y el nuevo hombre que es el Señor, en quienes hay una diferencia clara entre alma y espíritu. Por tanto, hermanos, debemos procurar que el altar, es decir, la cruz de Cristo, ocupe el lugar central en la casa de Dios. Ocupe el lugar central en nuestras vidas. Recuerden lo que hemos leído. Estas son las medidas del altar. Después de que habla de todo el edificio de Ezequiel, de todo el templo que estaba siendo mostrado, añade, estas son las medidas del altar. ¿No es cierto? Y en Juan 12:32, el Señor dice, y si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando no hablamos desde la cruz de Cristo, es que la gente se dispersa, hermanos, sorprendentemente. No se acerca al Señor. No hace de la muerte de Cristo algo esencial para sus vidas. Predica tú a este que ha sido levantado de la muerte, así como la serpiente de bronce en el tiempo de Moisés, ¿no? Porque estaba haciendo referencia a esa figura. Tú predica a Cristo crucificado y vas a ver resultados. Quizá no muchos, pero sí verdaderos, hermano. Gente verdaderamente impactada por el Evangelio, hermanos. Eso es lo que queremos, ¿no es verdad? Así que este es el secreto, hermanos. Este es el secreto. A veces en la casa de Dios no consideramos este tipo de palabras. Queremos algo más sencillo, más liviano. Pero no, aquí lo que buscamos es a Cristo y a este crucificado. ¿No es cierto? Para que nuestro ministerio, dentro de la casa y fuera de la casa, cambie vidas. ¿Ven? Impacten los corazones. Eso es. Y tengo un último punto, hermanos. Un último punto. El altar, la cruz, es nuestra gran defensa contra el enemigo. Leamos Esdras, el libro de Esdras en el capítulo 3, verso 3. Dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras,
Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. A causa del temor de la gente que vivía alrededor, cuando los judíos volvieron del exilio de Babilonia a Jerusalén, es cuando se escribió el libro de Esdras, narra esa experiencia. Los que volvieron colocaron el altar en su lugar, porque tenían miedo de los que estaban alrededor. Es decir, la cruz es una gran defensa que tenemos frente al mundo que está afuera. ¿Me entienden? El mundo es el gran enemigo de la iglesia, hermanos. El espíritu del mundo ha sido siempre el enemigo de la iglesia. Satanás ha tratado siempre de introducir sutilmente el mundo en la iglesia para así destruirla, destruir su ministerio, destruir su testimonio y su influencia en este mundo. El gran problema hoy en día en la casa de Dios es que el mundo se ha metido dentro. Yo a veces veo algunos videos de iglesias, principalmente fuera, y veo ahí música tocada, pero en la maravilla, o sea, preciosa, muy bien ejecutada, instrumentos y todo. Pero dentro de mí hay un clic, falta. Ahí falta alguna cosa. ¿Qué es? La cruz, hermanos. La cruz. El espíritu no es tan libre para moverse como quisiera. Se mueve, sin duda. Pero no con toda la libertad que quisiera, porque falta cruz, hermanos. Y es porque se han incorporado dentro de la casa de Dios algunas formas, algunas cosas del mundo. Y no les voy a decir cuáles son, pero cosas del mundo, ¿no es cierto? Y pues puede haber cualquier expresión en la casa, pero ese testimonio está ahí. El Espíritu Santo dice, aquí falta cruz. Yo estaba en una congregación una vez, fuera, igual, multitud de personas, pero yo olfateaba. Aquí falta cruz. Falta la cruz realmente. Conocimiento del Espíritu Santo ahí. De esa manera. ¿Entienden? Tú podías olfatear que faltaba eso. Porque las vidas lo necesitan. ¿Te das cuenta que esas vidas están necesitando algo? Y ese algo es la cruz. El espíritu de la cruz, hermanos. Satanás ha tratado siempre de introducirse sutilmente en la iglesia. Introducir el mundo en la iglesia. ¿Me entienden? Ha sido un movimiento sumamente sutil, astuto, de parte del enemigo, sin duda. Y lamentablemente lo vemos. Que se ha traído el mundo a la iglesia. Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Una persona verdaderamente crucificada nunca está en peligro de este mundo, hermanos. Es solo cuando la cruz no ha hecho su trabajo que el mundo tiene cabida en nosotros. Si tienes alguna inclinación que te das cuenta que no es correcta o aceptable en la Biblia, el problema es un problema de cruz. El problema es un problema
de muerte en la cruz. El mundo no tiene lugar en un hombre o en una mujer o en una congregación que está crucificada. ¿Me entienden? Pero si no lo está, sí hay lugar, ¿no? Por tanto, la cruz es una tremenda defensa de la iglesia respecto al mundo. Y si quieres mantener el mundo fuera, entonces debes poner el altar, la cruz, en su lugar. Si la cruz ocupa su lugar en su plenitud, entonces todo lo demás, hemos dicho, estará en orden. La cruz hace seguras todas las cosas, hermanos. Aún hace las cosas seguras para con Dios. Perciban ustedes que el Señor quiere comprometerse más con su pueblo. Quiere comprometerse a sí mismo. Quiere entregarse en su casa, en las vidas, en su iglesia. Pero si la cruz no está operando ahí, el Señor no puede tomar ese riesgo, no puede fiarse. Escuchen lo que dice Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque sabía lo que había en el hombre. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Quieren traer la presencia del Señor a esta casa, a sus vidas, a sus hogares, hermanos? La cruz, el altar, debe ocupar un lugar central. Central. ¿Sí? La cruz hace seguras las cosas para el Señor. Y hace seguras todas las cosas también para la iglesia. Por otra parte, si la cruz está trabajando en nuestras vidas, podemos confiar unos a otros, ¿no es cierto? Es bastante seguro confiar en una persona, ¿sí? Pero cuando ésta está crucificada, cuando no está crucificada, aún tus familiares se te pueden dar vuelta. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Lo único que hace seguro, hermanos, que podamos confiar en las personas es la cruz. Es la cruz. Bien, concluimos entonces, hermanos, repitiendo que la cruz no es solo una doctrina que debe ser enseñada, ni un tema para ser predicado. Obviamente será enseñada y predicada, pero primeramente, la cruz es poder. Es una experiencia. Es un evento en nuestras vidas. Es una crisis. Es una revolución. Es un terremoto, hermanos. Cuando Cristo fue crucificado, hubo un terremoto en la tierra, ¿no es cierto? Todas las cosas fueron conmovidas. Hermanos, si la cruz viene a nuestras vidas, habrá un terremoto real. Todo será conmovido en nosotros. Todo será dado la vuelta. Escucha esto, hermano. La cruz puede cambiarte. Puede hacer de ti otra persona.
puede hacer en ti la persona que vas a ser eternamente. Porque si te vas al cielo, espiritual o no espiritual, hay una gran diferencia, hermano. La cruz es algo tremendo. La cruz, el altar, hermanos, gobierna todo. Amén. Pongamos en pie, por favor. Amén. Señor, gracias por lo que hemos compartido en esta mañana. Permítanos que seamos hombres y mujeres crucificados. Que nuestra congregación sea una congregación crucificada. Que todos veamos el significado de la cruz. En el nombre del Señor oramos. Amén. Amén, hermanos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.